Bienvenidos a la cátedra de Histología y Embriología Médica. La unidad del día de hoy es la unidad 2, tejido epitelial y glandular. Una frase pequeña antes de iniciar: no se trata de dónde estés, sino dónde quieres llegar. Generalidades. El tejido epitelial, primeramente, es un tejido fundamental. Y el tejido epitelial o el epitelio es un tejido avascular. Avascular significa que no tiene o no presenta vasos sanguíneos. Este tejido del epitelio está compuesto por células que recubren las superficies externas del cuerpo y revisten las cavidades internas, como el sistema vascular. O sea que el epitelio va a revestir también por dentro a los vasos sanguíneos y los conductos corporales que se comunican con el exterior, como del sistema digestivo, respiratorio y genitourinario. El tejido epitelial entonces reviste a las superficies externas del cuerpo, a las superficies de las cavidades internas cerradas y también forman las glándulas. El tejido epitelial tiene como característica de que las células que conforman al tejido epitelial, ellas se encuentran juntas, muy juntas. Hay escaso material intercelular o líquido intercelular y por lo tanto tiene una gran característica de que van a tener uniones muy estrechas. El tejido epitelial habitualmente está relacionado a la luz. En esta imagen nos representa que esto sería la luz, aquí correspondería a mi tejido epitelial. En esta imagen contigua podemos observar que esto sería el tejido epitelial, aquí también porque aquí tenemos a la luz. ¿Cuáles son las características que presenta el tejido epitelial? Primeramente, las células están dispersas muy cerca una de otras, como estas aquí. ¿Por qué son distintas? Miren en esta imagen en donde esta región de aquí hasta aquí podemos observar que estas células están muy cercas, muy unidas. En cambio, en esta donde figura el donde dice segmento C, las células ya están más separadas. Y esto corresponde a otro tipo de tejido fundamental que es el tejido conjuntivo, que hay una matriz extracelular. En cambio, en esta parte es una matriz extracelular abundante. En cambio, en el tejido epitelial no tenemos eso. Son células que se encuentran contiguas, tienen uniones muy estrechas y ellas están íntimamente relacionadas a la luz. Tiene una polaridad funcional. ¿Qué significa eso? Que la célula tiene una zona que es apical, que corresponde a la luz, tiene una zona lateral que está en relación con las demás células o las células vecinas y tiene una zona basal que es esta. Entonces, la polaridad o los polos de esta célula van a ser una zona apical, que es apical de ápice o punta, o donde va a estar relacionado a la luz, una zona lateral que está en relación estrecha con las células contiguas y una zona basal de base que entra en contacto, que vamos a ver, con una lámina basal o membrana basal. Se apoya sobre una membrana basal, como dijimos aquí. Entonces, esta sería mi epitelio o mis células. Acá tenemos a la superficie apical, acá vamos a tener a la superficie lateral y aquí vamos a tener a la membrana basal. La membrana basal va a ser en donde o por el cual vamos a tener contacto estrecho con el epitelio
En la membrana basal voy a encontrar, es una superficie acelular, o sea que no vamos a tener células, vamos a tener colágeno, vamos a tener otras fibras. Y luego, debajo de esa membrana basal, voy a tener una lámina basal. Uh, Bienvenidos a la cátedra de Histología y Embriología Médica. La unidad del día de hoy es la unidad 2, tejido epitelial y glandular. El epitelial es un tejido fundamental en donde el epitelio es un tejido que es avascular, significa que no presenta vasos sanguíneos y está compuesto por células que recubren las superficies externas del cuerpo y revisten las cavidades internas cerradas, como por ejemplo a los vasos sanguíneos y los conductos corporales que comunican con el exterior, como el sistema digestivo, respiratorio y genitourinario. El epitelio, las células que conforman el epitelio, son células que ellas se encuentran adheridas íntimamente, o sea que tenemos escaso espacio intercelular y ellas están relacionadas habitualmente con la luz. El tejido epitelial, sus características son, primeramente, que las células que conforman al epitelio, como ya lo dijimos, son células que están muy cerca una de otras, a diferencia de otro tejido fundamental que lo observamos en esta imagen, que es el tejido conjuntivo, en donde las células están separadas. El tejido epitelial es entonces avascular, sus vasos sanguíneos, él no presenta vasos sanguíneos y la nutrición le llega a partir del tejido conjuntivo o tejido conectivo por difusión. Tiene una polaridad funcional las células que conforman al tejido epitelial y a eso nos referimos a que las células que conforman van a tener una zona apical, que es apical o ápice o punta, que va a estar relacionada a la luz, que en esta imagen acá correspondería acá. Esto sería la luz y esto sería su zona apical. La zona lateral es la que está relacionada a las células que están contiguas, a los lados. Esa sería la zona lateral de la célula. Y luego tenemos la zona basal. Esa zona basal corresponde a base y está íntimamente relacionada a la membrana basal. Entonces, las zonas o la polaridad de las células, las células epiteliales es zona apical, zona lateral y zona basal. En esta imagen representa, esta es la zona apical, la zona basal y la zona lateral y esto sería la zona basal. Las células se apoyan sobre una membrana basal. Esa membrana basal no está compuesta de células, o sea, es acelular y vamos a encontrar colágeno, proteoglucanos. En esta imagen aquí representa lo siguiente. Esto sería la luz. Aquí vamos a encontrar al epitelio. Vemos que su característica, ¿por qué digo que es epitelio? Primeramente, porque aquí observo que no existe nada, ningún tejido, y eso corresponde a la luz, o lo que nos referimos a la luz. Luego veo que las células que están formando a ese tejido inmediatamente por debajo de la luz, las células están muy juntas, adheridas. Luego observo también que esas células reposan sobre una estructura que se denomina membrana basal. En esta imagen nos representa. Aquí sería la luz, esto el epitelio y aquí lo encontraríamos a la membrana basal. Una cosa muy interesante de tener en cuenta es que todo epitelio vamos a tener a nuestra membrana basal, que aquí la vemos, y aquí por debajo de esa membrana basal, el espacio que va a dividir al epitelio del tejido conjuntivo sería la membrana basal. Todo epitelio o por debajo de ese epitelio voy a encontrar a membrana basal
Y debajo de ese epitelio, de ese tejido epitelial, voy a encontrar un tejido conjuntivo. ¿Y cuál es el tejido conjuntivo que voy a encontrar por debajo de ese epitelio? Va a ser al tejido conjuntivo del tipo laxo. En ciertas situaciones o situaciones especiales vamos a ver que las células epiteliales carecen de una superficie libre y se denomina tejido epitelioide. En esta imagen podemos ver en el páncreas existe una porción en donde se encuentra una estructura denominada islote de Langerhans. Las células están juntas, muy adheridas, descansan sobre una membrana basal, pero ellas no entran en contacto con una superficie libre o la luz. ¿Cuáles son los ejemplos de tejido epitelioide? Tenemos al páncreas en el islote Langerhans, también en la adenohipófisis, en el lóbulo anterior de la hipófisis y también en la glándula suprarrenal. Entonces, los ejemplos de tejido epitelioide o está compuesto por células que conforman o células epiteliales, pero esas células no tienen no están en contacto con la luz. Son células que están muy juntas, descansan sobre una membrana basal, pero no entran en contacto con la luz. ¿Cuáles son las regiones que voy a encontrar a tejido epitelioide? En la adenohipófisis, que esto es una imagen de una adenohipófisis, o en el lóbulo anterior de la hipófisis. También podemos encontrar en la glándula suprarrenal y en esta imagen que es en el testículo, en donde podemos encontrar en unas células que se llaman células de Leydig también. ¿Cuáles son las funciones del tejido epitelial? Contra el daño mecánico, proteger contra entrada de microorganismos, la pérdida de agua por la evaporación, regula la temperatura, importancia sensitiva. Tenemos que, ¿por qué decimos que nos protege contra el daño mecánico? El epitelio evita que nosotros cuando recibimos un golpe tengamos una pérdida de continuidad de la piel. De esa manera nos protege aunque seamos susceptibles a adquirir algún tipo de infecciones. Protege contra la entrada de microorganismos en el ambiente y formando flora normal de nuestro cuerpo. Existen microorganismos potencialmente patógenos que si no tuviésemos el epitelio, ellos aprovecharían y producirían enfermedad en nosotros. Ocurre, por ejemplo, en aquellos pacientes que son grandes quemados, en donde han perdido la primera barrera de protección contra agentes patógenos que es la piel. Entonces ellos son muy susceptibles a adquirir infecciones o microorganismos que se encuentran en el ambiente o formando parte de la propia flora normal de la piel. La pérdida de agua por la evaporación ayuda a que regulemos nuestra temperatura corporal también. Es muy importante, tiene una importancia sensitiva. Gracias a la piel podemos saber en donde permite saber si es que una estructura se encuentra con una temperatura elevada. Forman también las glándulas. Y el epitelio ayuda a la absorción de nutrientes, como ocurre en el intestino delgado, un intercambio de gases, como ocurre por ejemplo en el alveolo pulmonar, en donde ocurre el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Existe la clasificación de los tipos de epitelio y lo podemos clasificar en simple y estratificado. Cuando hablamos de un epitelio simple, estamos diciendo que ese epitelio está constituido por una sola capa de células, como podemos ver en esta imagen ilustrativa. Acá vemos que tenemos al epitelio, a su superficie apical, y estas células solamente existe una sola camada de células. Y por debajo de esas células tenemos a la membrana basal. En esta imagen acá sería esto el epitelio
veo que tiene solamente una camada de célula, por lo tanto es un epitelio simple. La siguiente imagen, cuando tenemos más de una célula formando el epitelio, entonces es un epitelio estratificado. En esta imagen ilustrativa representa, ven, una camada, dos camadas, tres, cuatro y cinco camadas. Cuando tenemos más de una camada ya es un epitelio estratificado. Y esta es la clasificación de acuerdo al número de capas celulares. También se puede clasificar, el epitelio se clasifica acorde a la célula, a la forma que tiene la célula. Pueden ser planas o escamosas cuando, así, planas, escamosas o pavimentosas también, cuando existe un predominio de la anchura sobre la altura. ¿Qué significa eso? Significa que son más anchas que altas. Las cúbicas, en cambio, son cuando el ancho y la profundidad y la altura son aproximadamente iguales, o sea que las cúbicas tienen una forma cúbica, no es ni más ancha ni más alta. En cambio, son más altas que anchas. También se denominan prismáticas. Las cilíndricas tienen una característica de que su núcleo lo vamos a encontrar en la región basal. En cambio, en las cúbicas, el núcleo lo voy a encontrar en la mayoría de los casos en el centro de la célula. Una vez que ya vimos la denominación y las clasificaciones de epitelio acordes a la cantidad de capas que tiene y también a sus formas celulares, podemos nombrarlas. Primero tengo que identificar el tejido que estoy viendo. ¿Es realmente epitelio? ¿Cómo lo voy a identificar? Mirando a las láminas, mirando si es que el epitelio, las células están juntas y si esas células están relacionadas a la luz. Cuando ya dije que es epitelio, tengo que primero preguntarme cuántas camadas de células tiene. Si tiene una sola camada, entonces es simple. Si veo que tiene más de una, es estratificado. Cuando ya definí si es simple o estratificado, la siguiente pregunta que debo hacerme es ¿qué forma tiene la célula? Si tiene una forma plana, es un epitelio plano. Si es que tiene una forma, la célula cuboide, es un epitelio cúbico. Y si es donde es más alto que ancho, es un epitelio cilíndrico. ¿Cómo voy a nombrar entonces? Si es simple, voy a nombrarlo así: epitelio simple plano, si tiene forma plano. Si es que es un epitelio cúbico, voy a decir epitelio simple cúbico. Si es un epitelio cilíndrico, voy a decir epitelio simple cilíndrico. Ahora, si lo que estoy mirando es un epitelio estratificado, lo que tengo que tener en cuenta es mirar la cantidad de camadas y mirar que pueden tener diferentes formas desde la célula, desde la región basal. Pero lo que a mí me interesa para nombrar un epitelio estratificado es la última camada de célula, la que está íntimamente relacionada a la luz. Las más frecuentes vamos a encontrar que la última camada de célula tiene forma plana. Entonces, vamos a nombrar epitelio estratificado y veo la última camada que es un epitelio estratificado, en la gran mayoría de los casos plano. Pero también puedo ver epitelio estratificado cilíndrico, que es en el conducto de algunas glándulas. Ese epitelio estratificado también, como por ejemplo en la piel, puedo tener epitelio estratificado plano con queratina. Al epitelio estratificado plano con queratina que se encuentra en la piel, vamos a ver que tiene varias camadas y en la última camada es plano. Pero además de, tiene una proteína por encima de esa última camada relacionada al ápice que se llama queratina. Y vamos a encontrar solamente en la piel. Podemos encontrar un epitelio estratificado plano sin queratina en el esófago. En condiciones fisiológicas normales, el esófago no presenta queratina. Entonces, es un epitelio estratificado plano sin queratina. Vamos a encontrar en el esófago, podemos encontrar en la vagina,
en el exocervix de cuello de útero, un epitelio simple plano encontramos en el alveolo pulmonar, en la cápsula de Bowman del riñón, en el endotelio de los vasos sanguíneos, de las arterias y las venas. Un epitelio simple cúbico encontramos en los conductos excretores de las glándulas, de los folículos ováricos, de los folículos tiroideos. Un epitelio cilíndrico simple lo encontramos en en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso. Existe el epitelio pseudoestratificado y el epitelio de transición. Son clasificados especiales del epitelio. El epitelio pseudoestratificado, ¿qué me dice su nombre? Pseudo significa falso, estratificado. Falso estratificado, porque cuando observamos el epitelio pseudoestratificado, nos impresiona como si fuese un epitelio estratificado, como si fuese que tienen varias camadas. Pero no es así, es un epitelio simple. En esta imagen nos representa eso. Es un epitelio simple. La diferencia es que las células que conforman el epitelio pseudoestratificado son células de distintas alturas. Todas ellas descansan sobre la membrana basal, pero no todas alcanzan la luz, como pueden ver aquí. Todas ellas descansan sobre la membrana basal, pero no todas ellas alcanzan a la luz. Un epitelio pseudoestratificado es un epitelio simple. Hay una sola camada de células. Lo que ocurre es que tiene distintas alturas, que eso la impresión nos impresiona que es un epitelio estratificado. ¿En dónde vamos a encontrar epitelio pseudoestratificado? Vamos a encontrar en las vías respiratorias, las encontramos también en el epidídimo. El epitelio pseudoestratificado, acá podemos observar que se ven que existen, no es ordenado su núcleo, como podemos ver en un epitelio estratificado. Acá hay una célula, aquí hay otra, acá hay otra, y todas son de distintas alturas, pero sí descansan sobre la membrana basal. Otro epitelio también especial es el epitelio de transición o urotelio. Acá sí, este es un epitelio estratificado, pero cuya característica es que la última camada que tiene, la última camada que está relacionada a la luz, tiene una convexidad o tiene una forma como si fuese de una nube. Eso permite. ¿Por qué tiene esta forma? Porque se distiende. ¿En dónde vamos a encontrar este epitelio? Encontrar en la vejiga, en los uréteres, en los cálices renales, en la uretra. No hay que confundir epitelio de transición con epitelio transicional. Epitelio transicional es cuando cambia un epitelio a otro. En el caso de esófago vamos a ver que tiene un epitelio estratificado plano sin queratina y en el estómago tengo un epitelio cilíndrico simple. Cuando voy a cambiar de esófago a estómago, o tengo una lámina que contiene esófago y estómago, voy a ver que se van a ir cambiando de estratificado a un epitelio cilíndrico. Ese es epitelio de transicional, no confundir. Epitelio transicional se define al cambio. En cambio, el epitelio de transición se refiere a urotelio, donde vamos a encontrar en las vías urinarias. Tienen nombres específicos: el endotelio, el endocardio y el mesotelio. El endotelio es el epitelio simple plano que reviste a los vasos sanguíneos. Aquí tenemos un vaso sanguíneo y este es su epitelio. Veo cuántas camadas tiene, solamente uno. Veo la forma, es más ancha que alta, entonces es un epitelio simple plano. Y esto es endotelio. El endotelio recubre a los vasos sanguíneos y a los linfáticos. Luego tenemos a la camada que es el endocardio, que es una de las capas del corazón. El corazón tiene endocardio, miocardio y pericardio. La capa más interna se denomina endo. Endo significa dentro. Endocardio, endo, dentro del corazón. Y ella tiene un epitelio plano simple también. Aquí vemos endocardio, tiene un epitelio plano simple.
Tenemos el mesotelio, que el mesotelio es el epitelio plano simple del peritoneo, del pericardio, de la pleura, o sea que es el epitelio que tapiza las paredes y el contenido de las cavidades cerradas del cuerpo. Si yo les digo alguna vez endotelio, ¿dónde vamos a encontrar? Vasos sanguíneos. Endocardio, ¿dónde vamos a encontrar? En el corazón. Microvellosidades, que son evaginaciones citoplasmáticas que contienen un núcleo de filamentos de actina. Las microvellosidades son como digitaciones o unos dedos que se encuentran en la región apical de las células, sobre todo de los enterocitos que forman parte del intestino delgado, en donde ayudan a aumentar la superficie epitelial y permite por lo tanto una mayor absorción de nutrientes. Los esterocilios presentan microvellosidades más alargadas, son inmóviles y se van a encontrar en el epidídimo, en el conducto deferente, y actúa como mecanorreceptor en el oído interno. También tenemos el siguiente o la tercera especialización del que vamos a hablar son los cilios. Los cilios son evaginaciones citoplasmáticas que contienen haz de microtúbulos. Lo podemos encontrar relacionado al epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado del aparato respiratorio, como en la tráquea. Los cilios son especializaciones relacionadas al transporte en el caso del aparato respiratorio, cuando ingresan estructuras o cuerpos extraños en donde realiza un movimiento de barrido, un movimiento como si fuese del barrer y para ayuda a eliminar a esos cuerpos extraños, impidiendo que ellos puedan ingresar a regiones más internas del aparato respiratorio. Cilios también podemos encontrar relacionados a los espermatozoides. Tenemos que ver las microvellosidades que se encuentran en el enterocito. Esto es una microfotografía electrónica. Esto es un cilio, es justamente relacionado a un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, en donde vemos que en la región apical unas estructuras que son los cilios. En esto encontramos a los esterocilios, que tiene un epitelio también pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y acá podemos observar a los esterocilios. Luego tenemos a las glándulas. Las glándulas son células o cúmulos de células con función de secreción. Las glándulas se pueden clasificar como exócrinas o endócrinas. Las glándulas exócrinas son aquellas que secretan su producto en una superficie en forma directa o a través de un conducto. Esta es una glándula exócrina en donde secretan su contenido a través de un conducto. Un ejemplo de glándula exócrina es la glándula submandibular, puede ser la parótida, también puede ser la sublingual. Una glándula endocrina, en cambio, es una glándula que secreta hormonas y el contenido, él viaja o es liberado hacia un capilar o un vaso sanguíneo. Las glándulas también pueden ser mixtas, o sea que podemos tener una glándula que puede ser exócrina y endocrina al mismo tiempo, como es el caso del páncreas, tipos que pueden ser comunicación autócrina o comunicación parácrina. Es cuando células individuales, ellas actúan enviando sustancias sin que estos vayan y sean vertidos al torrente sanguíneo, y realizan un efecto o producen un efecto sobre la célula. Por ejemplo, la comunicación autócrina. Auto significa sobre sí mismo. ¿Qué hace esta célula? Esta célula individual, ella produce una sustancia y actúa sobre sí misma para resultar en un efecto o un cambio en esa célula. Luego tenemos la comunicación parácrina. Para significa a los lados, en donde esta célula envía o produce una sustancia y esa misma sustancia actúa sobre las células contiguas. Entonces esa es una señalización parácrina. Autócrina o puede ser parácrina. Autócrina cuando actúa sobre sí misma,
y parácrina cuando actúa sobre células contiguas, pero para eso yo tengo que tener un receptor para esa sustancia. Acá trajimos un ejemplo en donde tenemos señalización autócrina, en donde ella, o sea, la propia célula, actúa sobre sí misma y entra en contacto con el receptor y produce un efecto sobre ella. Acá tenemos un ejemplo donde él remite una señal y le retorna esa señal y hay un cambio en esa célula. Y la parácrina, en cambio, actúa sobre una célula contigua. Como es, esta es la célula que va a producir la sustancia para llevar la información a la célula contigua. Presentan diferentes mecanismos de secreción. Tenemos a la secreción merocrina, apocrina y holocrina. En la secreción merocrina, los productos de la secreción llegan a la superficie de la célula en vesículas limitadas por membranas y son liberadas por exocitosis. El ejemplo de secreción merocrina es en los acinos pancreáticos. Luego tenemos a la secreción apocrina. La apocrina se libera el producto segregado en la porción apical de la célula, rodeada por una capa delgada de citoplasma cubierta por membrana plasmática. En la apócrina vamos a ver que el producto de secreción acá va a tomar una pequeña porción de la membrana citoplasmática de la propia célula y allí es liberada. En la secreción apócrina, el ejemplo es en la glándula mamaria. Luego tenemos a la secreción holocrina. En el producto de la secreción se acumula dentro de la célula en maduración y la que al mismo tiempo sufre una muerte celular programada, que es la apoptosis. El ejemplo de glándula holocrina es la glándula sebácea y también a la glándula de meibomio, que vamos a encontrar en el párpado. Acá tenemos secreción merocrina, que vamos a ver que hay una liberación del producto de secreción en forma por exocitosis. La apócrina, en donde hay una pequeña pérdida de la membrana citoplasmática, que es en un ejemplo la glándula mamaria. Y la holocrina, en cambio, sufre una muerte celular programada, que es el ejemplo de las glándulas sebáceas. Las glándulas exócrinas pueden ser unicelulares o multicelulares. Cuando hablamos de unicelulares, decimos que están compuestas por una sola célula. Y el ejemplo de la glándula unicelular es la célula caliciforme. ¿Por qué célula caliciforme o célula Glovet? Es porque tiene una forma como si fuese un cáliz. Habitualmente esta célula, la glándula unicelular o célula caliciforme, está relacionado al epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado del aparato respiratorio, también al epitelio cilíndrico simple del intestino delgado y el intestino grueso, que vamos a encontrar en mayor cantidad. Estas células caliciformes son células que son secretoras de mucus. Mayor a 2 o igual a 2 células son glándulas multicelulares. El ejemplo en esta imagen es la glándula parótida, pero puede ser la sublingual, la submaxilar. La organización más sencilla de una glándula multicelular es una lámina celular en que cada célula de la superficie es una célula secretora. En esta imagen estamos viendo el estómago, en donde las células epiteliales del propio, valga la redundancia, el epitelio de ese órgano va a secretar la sustancia. Las foveolas, las fositas gástricas, que constituyen una lámina de células que secretan moco. Las células secretoras a la superficie hacen las veces de conducto. Si el conducto no es ramificado, como en esta imagen, toma la denominación de simple. Si el conducto es ramificado, toma la denominación de compuesta. Si la porción secretora, sería la porción secretora, tiene una forma de tubo, entonces se denomina tubular o la glándula tubular. Si tiene forma de una uva o una forma de matraz, la glándula es alveolar o acinar. Si el conducto termina en un saco dilatado, la glándula es túbulo alveolar. Es túbulo alveolar. Las glándulas tubulares pueden ser rectas, ramificadas o enrolladas.
Las glándulas alveolares pueden ser simples o ramificadas. En el organismo existen diversas combinaciones de conductos y formas glandulares. En esta imagen podemos observar una glándula tubular simple, vamos a encontrar en las glándulas del colon. Una tubular simple enrollada en la piel o glándulas sudoríparas. Acinosa simple en la uretra, glándulas parauretrales y en periuretrales. Una tubular compuesta en el duodeno. Una acinosa compuesta en el páncreas, exócrinas asociadas con los diversos conductos en el organismo, por ejemplo, tubo digestivo, las vías respiratorias y el sistema urogenital, con frecuencia se denominan como mucosas, serosas o mixtas. Las secreciones mucosas son viscosas, babosas, mientras que las secreciones serosas son acuosas. Las células que o tienen secreción mucosa se las observa como si fueran células vacías en los cortes de parafina. Aquí podemos observar una imagen representativa de una célula mucosa en donde su citoplasma se observa vacío y se ve solamente el núcleo que es basófilo. Las células serosas, en cambio, tienen un citoplasma perinuclear. En general aparece basófilo como consecuencia de un retículo endoplásmico rugoso abundante, característica de las células que sintetizan proteínas. Esta es la célula que vamos a observar que es ya una célula serosa. ¿En donde encontramos células serosas? En el páncreas. Acá justamente es un acino pancreático. ¿Y qué es un acino? Un acino es un conjunto de células que tienen función de secreción. ¿Y en dónde voy a encontrar acino? Por lo tanto, en una glándula. Las células serosas acinares se encuentran en la parótida y en el páncreas. Los acinos de las glándulas, como la glándula submaxilar, contienen tanto células serosas o células mucosas. En otras palabras, podemos encontrar en glándulas como en el caso de la sublingual o la submaxilar, acinos mixtos tienen una combinación. Consiste en unidades mucosas rodeados de agregados serosos en forma de semiluna. Acá tenemos al acino mucoso y le rodea en forma de semiluna o como una media luna el acino seroso. Acá estamos viendo, esto es acino seroso y esto es acino mucoso. Estas semilunas cerosas también se denominan semilunas de von Ebner o de Januzzi. Glándulas exócrinas pueden ser acinares, mixtas, tubulares y las glándulas endocrinas de acuerdo a su organización de celular en forma de cúmulos o folículos. En este es un esquema de un resumen de todo lo que hablamos de tejido epitelial, que el tejido epitelial puede ser de revestimiento glandular, que pueden ser de acuerdo, se clasifican de acuerdo al número de capas o si tienen varias capas, el tejido epitelial glandular, si secretan hormonas, si se denominan endocrinas, mixtas. La autoevaluación. Investigar las excepciones del endotelio, que dijimos que el endotelio era un epitelio plano simple, pero existen estructuras que cuando vayan leyendo van a encontrar. Citar sitios que se encuentran o donde se encuentran los esterocilios. Sobre qué tipo de tejido está apoyado siempre en los epitelios. ¿Cuál es la función de los cilios? ¿Cuál es la diferencia entre una membrana mucosa y membranas serosas? ¿Qué son las glándulas? ¿Qué es un acino? ¿Qué es el mesotelio y dónde se encuentra? Señalar las polaridades de las células y cuáles son las funciones del tejido epitelial. Muchas gracias, Awille, obrigada.